Bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas. Vamos a seguir en este vídeo con las operaciones con polinomios y vamos a ver una de las más sencillas, que es en la multiplicación de un número por un polinomio. Bien, ¿cómo se multiplica un número por un polinomio? Pues lo que hay que hacer es multiplicar dicho número por cada uno de los monomios o términos que forman el polinomio. Por ejemplo, queremos hacer esta multiplicación de un número, que es 2, por el polinomio 3x² menos 9x menos 1. Fijaros que es muy importante que el polinomio aparezca entre paréntesis. De esa manera estamos indicando que el número está multiplicando a todos los términos o monomios que forman dicho polinomio. Bueno, pues entonces queremos multiplicar el número, como decíamos, por cada uno de esos términos que forman el polinomio. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar el número, que es 2, por el primer monomio o término de ese polinomio, que sería 3x². Si recordáis, cuando vimos la multiplicación de un número por un monomio, decíamos que teníamos que multiplicar el número por el coeficiente del monomio y luego dejar la misma parte literal que tenía ese monomio. Es decir, sería el 2, que es el número que está fuera, por el coeficiente del monomio, que en este caso es 3, 2 por 3 es 6, y ahora simplemente tenemos que poner la misma parte literal que tenía el monomio, que es x². Y ahora tenemos que hacer la misma operación con los otros dos términos que están dentro del paréntesis. Es decir, volvemos a multiplicar el 2 que está fuera, en este caso ahora, por el segundo de los términos o monomios, que es menos 9x. Entonces multiplicamos 2 por el coeficiente de ese monomio, que es menos 9, eso nos da menos 18, y como comentábamos, tenemos que poner la misma parte literal que tenía ese monomio, que es x, y nos queda menos 18x. Y ya por último volvemos a multiplicar el número que está fuera por el otro término que queda, que es menos 1, entonces sería 2 por menos 1, nos da de resultado menos 2. Y como no tiene parte literal, pues no tenemos que poner nada más. Y nos quedaría como resultado final 6x² menos 18x menos 2. Vamos a ver algún ejemplo más. Fijaros, queremos multiplicar 7 por ese polinomio que tenemos ahí, x³ menos 3x² más 5x más 1. Como hemos comentado antes, tenemos que multiplicar el número, que es 7, por cada uno de esos monomios. En este caso, multiplicamos 7 por el primer monomio, que es x². Hay que multiplicar el número por el coeficiente de x². ¿Cuál es el coeficiente de x²? Si recordáis el vídeo de introducción a los monomios, decíamos que cuando no aparecía esa parte numérica, ese coeficiente, el coeficiente era un 1. Luego 7 por 1 sería 7. Y ahora ya simplemente tenemos que dejar la parte literal que tenía el monomio, que es x². Y ahora multiplicamos el 7 por el segundo de los monomios que aparece, que es menos 3x². Tenemos que multiplicar 7 por el coeficiente de ese monomio, que es menos 3. Más por menos menos, 7 por 3, 21, eso sería menos 21. Y ponemos la parte literal que tenía el monomio, que es x². Y continuamos, volvemos a multiplicar otra vez el número que está fuera del paréntesis, que es 7, por el tercer monomio que aparece, que es más 5x. Multiplicamos el número por el coeficiente, sería 7 por más 5, eso es más 35. Y ponemos la parte literal que tenía el monomio, que es x. Y ya por último, 7, que es el número que está fuera, por el último monomio que aparece, que es el que no tiene parte literal, en este caso 1, y sería 7 por 1, 7. Sumamos 7 y ya habríamos terminado. Vemos ahora otro ejemplo en el que el número que queremos multiplicar es un número negativo. Es igual, simplemente haremos regla de signos y ya está. Fijaros, tenemos que multiplicar menos 2 por el primer monomio, que es menos 8x elevado a 5. Así es que hay que multiplicar el número, menos 2, por el coeficiente de ese monomio, que es menos 8. Menos por menos es más, y 2 por 8, 16. Y ponemos la parte literal que tenía el monomio, que es x elevado a 5. El siguiente término sería multiplicar el menos 2 que está fuera por menos 9x². Entonces tenemos que multiplicar menos 2 por el coeficiente, que es menos 9. Menos por menos más, y 2 por 9, 18. Sumamos 18. Y ahora ya le ponemos la parte literal que tenía ese monomio, que era x². Y ya por último, menos 2 por el último término que aparece dentro de los paréntesis, que es más 11. Sería menos 2 por más 11, nos da el resultado menos 22. Y tendríamos ya como resultado 16x elevado a 5 más 18x² menos 22. Fijaros que cuando multiplicamos un número por un polinomio, lo que hacemos es aplicar la propiedad distributiva del producto respecto de la suma.
Y vemos un último ejemplo en el que el número que queremos multiplicar por el polinomio pues es una fracción. Vale, así recordamos un poco cómo se multiplicaba una fracción por un número. Tenemos que multiplicar entonces 2 tercios por el primero de los monomios que aparecen entre paréntesis, que sería 6x elevado a 4. Ya sabéis, tenemos que multiplicar entonces 2 tercios por el coeficiente de ese monomio, que es 6. Os recuerdo que para multiplicar una fracción por un número es como si ese número estuviese partido por 1, ¿vale? Y eso se haría en línea. Bueno, simplemente tenemos que multiplicar el numerador de la fracción por ese número y dejar el mismo denominador. Es decir, sería 2 por 6, 12 y tenemos que poner eso partido por 3. Y ya simplemente nos queda poner la parte literal que tenía el monomio, que era x elevado a 4. El siguiente pues sería 2 tercios, que es el número que está fuera. Hay que multiplicarlo ahora por el segundo monomio, que es menos 2x al cuadrado. Bueno, pues 2 tercios hay que multiplicarlo por el coeficiente de ese monomio, que es menos 2. Más por menos es menos, y ahora multiplicamos el numerador de la fracción por ese número. Sería menos 4, y eso hay que ponerlo partido por 3. ¿Y qué nos queda? Pues poner la parte literal, que era x al cuadrado. Y ya por último tenemos que multiplicar 2 tercios por el último monomio, que es menos 3. Bueno, pues sería 2 tercios por menos 3. Ya sabéis, hay que multiplicar el numerador, que es 2, por menos 3. Eso nos da menos 6. Y ponemos ya partido por 3, el denominador que tenía esa fracción. Como este último monomio no tenía parte literal, no ponemos parte literal. ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues si os fijáis, tenemos algunas fracciones que se pueden simplificar y más en concreto son una división exacta. Pues entonces tenemos que hacerlo. Si hay fracciones que sean una división exacta, la hacemos. O si no es una división exacta, pero si se pueden simplificar, las simplificamos. Entonces tendríamos la primera fracción, 12 partido por 3. 12 entre 3 es 4, nos quedaría 4x elevado a 4. La segunda fracción, menos 4 tercios, no se puede simplificar, no se puede reducir, así es que dejamos ese término como está, menos 4 tercios de x al cuadrado. Y el último término, si os fijáis, es menos 6 partido por 3. 6 entre 3 es 2, pues luego podemos poner menos 2. Y ahora sí, ya habríamos terminado. Y el resultado final sería 4x elevado a 4 menos 4 tercios de x al cuadrado menos 2. Bueno, pues ya hemos visto cómo se multiplica un número por un polinomio. Cualquier duda que tengáis ya sabéis que la podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, os invito a que le dejéis vuestro me gusta, lo compartáis y por supuesto si no os habéis suscrito al canal aún, podéis hacerlo y así no os perderéis ninguno de los vídeos que vaya poniendo. Como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo muy grande.